Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco bautiza a siamesas en la capilla de la Casa Santa Marta, que fueron separadas en el Hospital Infantil del Vaticano. Son las imágenes de la delicada operación que salvó la vida a Ervina y a Prefina. Son gemelas siamesas y estaban unidas por el cráneo. La intervención se realizó hace unas semanas en el Hospital Infantil del Vaticano, el Bambino Gesù. Las niñas de 2 años de edad son de República Centroafricana, un país donde era imposible practicar un procedimiento quirúrgico de este estilo. La responsable del centro hospitalario conoció en Bangui el caso de las niñas cuando viajó al hospital que se ha construido allí con la ayuda económica enviada por el Papa. Ervina y Prefina me impactaron de una manera particular. Solo tenían pocos días de vida. Estaban en una cama pequeña. Me dijeron que era improbable que sobrevivieran porque una pequeña infección podría matarlas. La operación duró 30 horas y necesitó un equipo de 30 médicos y sanitarios. La madre de las niñas albergaba en su corazón el deseo de que el Papa las bautizara cuando ya estuvieran lo suficientemente recuperadas. Y así ha sido. Ervina y Prefina, gracias a esta operación, han nacido 2 veces, como dice su madre. Parroquia de Roma ayuda a migrantes latinos que fueron afectados por el coronavirus. El padre Luis Gabriel Martín es scalabriniano. Trabaja en esta parroquia que la diócesis de Roma encomendó a su congregación para atender a los migrantes latinoamericanos. Explica que durante la pandemia ha visto cómo aumentó el número de familias necesitadas. Me ha impresionado mucho el perfil de las personas que, preguntándoles, han llegado hace 3 meses, hace 4 meses, entonces prácticamente decir que ellos bajaron del avión y a los 2-3 días se encontraron con el lockdown, con el cuarentena que comenzó. Entonces eso ha impactado bastante porque quiere decir que personas, por motivo que haya sido, se encontraron ya de una vez encerradas. Hay otras que se encontraban en diferentes situaciones, ya desempleados o algo así, y el encierro los ha golpeado todavía mucho más. Aumentan las necesidades, pero también la ayuda. Algunos jóvenes voluntarios como Silvina le dan una mano. Ella trabajaba en un hotel hasta que el coronavirus obligó a cerrarlo. Ahora organiza la donación de ropa de la parroquia. Ya vinieron fácil 10 personas. Se enteraron que podrían recoger alguna ropita para ellos, para sus maridos o para sus esposas y para sus niños, y vinieron a buscar y colectivamente fuimos generando la dinámica. Este grupo de jóvenes colombianos también echa una mano al padre Luis Gabriel. Andrés está en Italia por motivos de estudio, pero Jaime y Michael porque buscan trabajo. Todos colaboran haciendo las bolsas de comida. Tiene pasta, salsa de tomate, arroz, frijoles. Ahora también están dando pañales, un poco de todo. Conozco al padre ya desde el año pasado, diciembre, y estaba él con todo esto y nosotros nos ofrecimos de voluntarios. Y ahora estamos más cerca de la iglesia, entonces nos queda también aún más fácil venir a colaborarle a él con todo esto. Para atender a todos estos necesitados, la parroquia se apoya en los medios de los scalabrinianos, cuyo carisma es la atención a los migrantes. En esta parroquia los latinoamericanos se sienten en casa, pueden rezar ante sus patronos, sea el país que sea, y sentirse de alguna forma cerca de su hogar. No faltan San Óscar Romero o las advocaciones marianas de Guadalupe en México o Aparecida en Brasil, o el Señor de los Milagros de Perú. Este es el pronunciamiento del obispo Bolaños sobre el asesinato del padre Ricardo Cortés en El Salvador. La muerte no es el final de un camino, es el de la felicidad eterna. Comunicados de la diócesis de Zacatecoluca. El obispo, los sacerdotes, religiosos y religiosas y fieles de la diócesis, lamentamos el trágico deceso del padre Ricardo Antonio Cortés, rector del seminario San Óscar Arnulfo Romero, sección de filosofía. A la vez condenamos y repudiamos el vil asesinato que sufrió. El padre Ricardo Antonio Cortés era un hombre bueno, afable,
entregado a su grey y muy dedicado a la formación y enseñanza de los seminaristas y a los fieles que atendía. Por eso nos parece inexplicable este execrable crimen contra su persona. La sangre inocente de un buen sacerdote sigue irrigando la tierra salvadoreña en este año martirial por los 40 años del martirio de Monseñor Óscar Anuco Romero, Fray Cosme Pesoto y las 4 hermanas y laicas norteamericanas. Nuevamente nuestra diócesis se tiñe de sangre inocente de un buen pastor entregado a sus ovejas. Agradecemos a los médicos forenses y Fiscalía General por el interés que ha manifestado en esclarecer con amplia investigación la muerte criminal del padre Ricardo Antonio Cortés. Destino es la plenitud de la vida eterna. Jesús nos invita que le ofrezcamos el dolor para que muriendo en la cruz resucitemos con Él. La muerte no es el final de un camino, es el inicio de la felicidad eterna. La muerte no es el final de un destino, es la plenitud de la vida eterna. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, tenemos el ejemplo de Jesús de aquellos que queremos ser parte o que somos parte del reino de los cielos, cómo debe de ser nuestro pensar, nuestro accionar. Y pone a un niño, porque los discípulos le preguntan quién es el más grande en el reino de los cielos. Y entonces pone a un niño en medio y le dice, les aseguro que si no piensan o se hacen como un niño, no entrarán al reino de los cielos. De esta forma, el Señor nos invita a nosotros a que no pensemos en posiciones o en cosas extravagantes cuando del reino de los cielos se trate. Lo más importante es tener la inocencia de un niño. Un niño no es envidioso, un niño no critica, un niño perdona con facilidad cuando tienen esa inocencia. Por eso Jesús invita a que acojamos a esos niños, porque a través del ejemplo de ellos es que nosotros podemos ver cuál debe de ser nuestro caminar hacia la Jerusalén celestial. Hoy el Señor nos invita a que nos dejemos de rivalidades, a que nos dejemos de ambiciones desordenadas y que por el contrario, hoy que celebramos la fiesta de Santa Clara, procuremos desbordarnos en servir a los demás sin esperar nada a cambio. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy es hermoso. Nos invita a que debemos de ser como esos niños sin malicia, esos niños que sirven sin esperar nada a cambio. Ojalá que ustedes y yo podamos alcanzar la gracia del Señor para poder servir a los demás sin esperar nada a cambio, sin prejuicios, sin otros intereses, más que llevar el amor y la misericordia de Dios. Que así sea. A continuación les presentamos un resumen de las noticias más importantes de los últimos días en El Salvador, gracias a nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. El órgano ejecutivo, a través del titular de Salud, emitió un nuevo decreto para que la fase 1 de la apertura económica termine el 23 de agosto y no el 20 como estaba previsto en el decreto 32.
declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hospitales de la Red Pública de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social informaron que este domingo dieron el alta a 26 pacientes que se recuperaron de COVID-19. Con ello, se eleva a 9.652 el número de salvadoreños que se han recuperado de esta pandemia mundial. 113 salvadoreños que habían quedado varados en Panamá por el cierre de aeropuertos debido a la pandemia del COVID-19 retornaron este domingo a su tierra, tras arribar al aeropuerto Óscar Arnulfo Romero, procedentes en un vuelo comercial. Todos los compatriotas fueron sometidos a pruebas de COVID. Con el propósito de descongestionar los hospitales de la periferia capitalina, el Hospital El Salvador recibió a 15 pacientes con COVID-19 referidos por el Hospital San Rafael. Los pacientes oscilan entre los 26 y 82 años de edad. El gobierno de Estados Unidos donó 1.140.68 toneladas métricas de alimentos para que sean incluidos en los paquetes de alimentos que el gobierno reparte a las familias afectadas por la pandemia del COVID-19. El donativo fue recibido por personal de CEPA en el puerto de Acajutla. Organizaciones de la sociedad civil consideran que el decreto 33 que amplía el cierre de la fase 1 de la apertura económica hasta el 23 de agosto es nulo. Por ello, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia certificar la inconstitucionalidad del decreto 32 y enviarlo a la Fiscalía General de la República para que el Ejecutivo cumpla con las sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Los diputados cuestionaron la falta de voluntad del órgano ejecutivo para que ambos poderes logren un acuerdo conjunto sobre la apertura de las fases económicas que se han trazado en el marco de la pandemia del COVID-19. La Sala de lo Constitucional, mediante sentencias, ha ordenado la búsqueda de consensos y de esa manera evitar violaciones a la Carta Magna. Tras el asesinato del sacerdote Ricardo Antonio Cortés, el pasado viernes, el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos pidió a la Fiscalía realizar con objetividad una eficiente investigación para evitar que dicho crimen quede en la impunidad. El titular de Salud, Francisco Alaví, es señalado de haber realizado compras por un monto superior a los $18,000 a una empresa que pertenece a la familia de su asistente personal. Entre las compras realizadas figuran muebles y una estación de café. El presidente de la República, Nayib Bukele, en cadena nacional de radio y televisión, se comprometió a cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero al mismo tiempo cuestionó la resolución por considerar que le limita funciones al Ejecutivo en el abordaje de la pandemia del COVID-19. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Hoy la noticia principal es la presentación ante el Congreso del nuevo primer ministro con su gabinete para dar las directrices de la nueva política que va a emprender el gobierno. Esperamos que le den el voto de confianza. No fue así hace unos días con el anterior primer ministro. Le insisten prácticamente todos los partidos en que dé las notas concretas para solventar la crisis económica y la crisis sanitaria. Son los dos puntos que le están exigiendo que dé pautas concretas y eficaces. Esperamos que le den el voto de confianza porque de otra manera la crisis va a ser cada día más fuerte. En segundo lugar, damos gracias a Dios porque la Conferencia Episcopal, con la campaña que lanzó Un Perú sin hambre, ha conseguido una buena suma de dinero, con lo cual va a alimentar a mucha gente en los comedores eclesiales y parroquiales que tiene la Iglesia. Durante 2 meses espera dar de comer
a 600.000 personas diarios. Ojalá que después de estos 2 meses haya ya una buena solución o haya otra campaña, porque nosotros todos, la Iglesia, que somos todos los bautizados, tenemos el deber de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, que son obras de misericordia, obras de amor. Se ha declarado también una crisis en el fútbol con motivo de que un conocido club universitario que cumplió 96 años, al celebrar un partido, pues sus hinchas, de una manera desaforada, desordenada, irresponsable, se lanzaron a las calles, hicieron fiesta, echaron cohetes, se mezclaron, es decir, hubo pues todo un desorden. Se ha prohibido de momento el fútbol, con el pesar de mucha gente y también con repercusión económica en los mismos futbolistas y en el club y en mucha gente. Esperamos que se arregle también este punto de vista deportivo. Algo que merece la pena resaltar, muy bonito, es que ha habido un acuerdo ya en la región de Loreto, es una región amazónica, donde ha habido un enfrentamiento hace unos días entre la policía y los nativos, muriendo pues tres personas. Ahora se ha llegado a un acuerdo con el gobernador, porque aquellos pueblos, muchos no tienen ni agua ni luz, entonces ellos exigen, con toda razón, esos bienes que no solamente deben llegar a Lima y a otras ciudades, sino también a esas poblaciones de la selva. Nos alegramos mucho que haya habido este acuerdo y que se cumplan pues los compromisos que asume el gobierno y que asumen también las comunidades nativas. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú. Estas son las principales noticias en Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. La administración del presidente Donald Trump estaría considerando una medida para impedirle la entrada al país a ciudadanos estadounidenses o residentes legales que se sospeche estén infectados de COVID-19. Según lo informó un funcionario, no se conocen mayores detalles de la normativa y tampoco la duración de la misma. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el mundo superó los 20 millones de casos confirmados de coronavirus y Estados Unidos continúa en el primer lugar con más de 5.080.000 contagiados y más de 160.000 fallecidos por la enfermedad. Por cierto, la Casa Blanca emitió señales de estar abierta a más negociaciones con sus opositores demócratas en el Congreso, esto para alcanzar un convenio sobre un nuevo paquete de alivio financiero. Así lo indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Ambos bandos están de acuerdo en este momento de más dinero para negocios severamente afectados, en enviar otro cheque por $1.200 a los trabajadores, en proveer más ayuda a escuelas para que puedan reabrir de forma segura y más dinero para hospitales y el desarrollo de vacunas para combatir la pandemia. Y finalmente, esta semana se espera que el precandidato demócrata Joe Biden anuncie quién lo va a acompañar en la fórmula como vicepresidente. Entre los nombres que se manejan en este momento está el de la senadora por California, Kamala Harris, quien por cierto también fuera precandidata presidencial, y el de Susan Rice, quien se desempeñó como asesora de seguridad nacional durante el gobierno del expresidente Barack Obama y también fuera embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero de La Voz de América. ¿Está la seguridad alimentaria garantizada en Nicaragua? Veamos. A finales del mes de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega proyectó que para el ciclo agrícola 2020-2021
se lograría la meta de sembrar 1.500.000 manzanas de granos básicos, lo que garantizaría un crecimiento de un 4,5% en la producción nacional. Según el diputado oficialista Douglas Alemán, la meta está por cumplirse. A estas alturas estamos sacando ya la cosecha de primera. En la cosecha de primera se está cumpliendo con lo proyectado en el ciclo agrícola. Y aunque economistas como Eduardo Solórzano creen que la producción no se ha detenido y que hay suficiente producción nacional, considera que hay otro factor que pone en riesgo la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria está en peligro no tanto por la producción, sino por el tema del desempleo. Estamos en unos niveles de desempleo muy altos y entonces, aunque haya producción, el problema es la capacidad y los ingresos para poder comprar esos productos. Solórzano fundamenta su argumento en los 25.000 trabajadores que han perdido sus empleos en el sector industrial, cifra que se podría elevar a más de 100.000 al cierre del 2020. Ante este panorama, el economista y catedrático lamenta que las autoridades no hayan implementado programas de asistencia. Tanto Costa Rica, El Salvador y Panamá tienen unas políticas públicas excelentes de protección social. En Nicaragua no las vemos todavía. En este sentido, el diputado Alemán alega que la economía nicaragüense es más vulnerable que la de otros países. Nuestras economías, por ser un país en vía de desarrollo, pues lógicamente tienen más afectación. Aunque el gobierno destaca un aumento en las exportaciones de sus principales productos, reconoce que al cierre del año 2020 el país sufrirá una contracción superior al 4%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Hoy, 11 de agosto, en el Santoral de la Iglesia celebramos el Día de Santa Clara de Asís. Conozcamos su historia. Ese 18 de marzo de 1212, su padre Favorino Ofeduccio se paseaba inquieto por la habitación y le reñía a su esposa Ortolana porque asumía que ella tenía algo que ver con la huida de Clara y le preguntaba con acritud sobre a dónde habría ido su hija, y aunque ella le respondía que no sabía, él dudaba de su sinceridad. En esas, entró uno de los criados y le dijo que Clara había sido vista en las cercanías de la Porciúncula, la pequeña iglesia que regentaba San Francisco de Asís, y entonces los peores temores de Favorino se confirmaron. Su obstinada hija se vestiría de religiosa, cumpliendo el anuncio que le había hecho cuando él pretendió casarla, y ella respondió que su esposo era nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo momento, Francisco le cortaba su hermosa cabellera, le imponía un manto vasto, Clara pronunciaba sus votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia, vestía un tosco sayal y se despedía del mundo. Por seguridad, la trasladó al convento de las benedictinas de San Pablo, de donde intentó rescatarla a su padre, pero la firmeza de la nueva monja se impuso y tras pasar unos cuantos días en el otro monasterio benedictino de San Angelo in Panzo, fue llevada finalmente a la pequeña casa aledaña a la iglesia de San Damián, que San Francisco había reconstruido con sus propias manos, y nunca más volvió a salir de allí. Clara Ofeduccio, nacida en Asís, Italia, el 16 de julio de 1194, fue desde muy pequeña la más pura muestra de piedad y devoción a la Virgen Santísima y a la Pasión de Cristo, y no cesaba de hablar del amor de Dios con todo el mundo y en todas partes. Cuando ella contaba 12 años, el apuesto hombre de mundo Francesco Bernardone escandalizó a la ciudad tras renunciar a todo en medio de la plaza, entregarle hasta la ropa a su padre y convertirse en el más pobre de los pobres. La curiosidad que en principio sintió Clara por ese poverello se fue transformando en una creciente admiración que despertó en ella la necesidad de imitarlo, y luego de escucharle una conmovedora predicación en la que San Francisco insistía sobre el imperativo de renunciar a las riquezas, a los bienes materiales y a uno mismo para poder encontrar y seguir a Jesús. Se reforzó su deseo, y ahí fue cuando se presentó ante él y se despojó de sí misma. Con su hermana Inés, que la siguió cuando todavía estaba en San Angelo in Panzo, le dio vida a la orden de las damas pobres o clarisas,
con la dirección de San Francisco, quien escribió las reglas que eran las mismas de su orden, y muy pronto se le unió su otra hermana Beatriz y más adelante su madre Hortolana. A pesar de su renuencia, San Francisco la nombró abadesa y Clara, que aceptó por obediencia, se mantuvo al frente de la congregación por más de 40 años, durante los cuales tuvo que luchar para que la regla de oro, pobreza absoluta, fuera aceptada por los papas, lo cual obtuvo del Papa Inocencio IV de manera definitiva poco antes de morir. Entre tanto, sus hermanas, a las que atendía, servía, lavaba la ropa y besaba los pies cuando retornaban de pedir limosna, se dedicaron a fundar conventos en las penínsulas itálica e ibérica, en Francia y en el resto de Europa. Hoy son 18.000 clarisas repartidas en 1.248 monasterios en todo el mundo. Por su parte, Santa Clara, en lo más recóndito de su monasterio de San Damián, oraba, ayunaba, hacía penitencia y alejaba a los enemigos de Asís, como cuando una horda de musulmanes en 1241 intentó invadir el convento y al salir ella con la custodia se llenaron de pavor. A pesar de que estuvo postrada en cama durante 27 años, nunca dejó de dar ejemplo de austeridad, recogimiento y amor a Dios, hasta que el 11 de agosto de 1253 fue vencida por las secuelas de una vida de ayuno, penitencia y mortificación corporal, y murió en medio de la veneración de sus hijas espirituales y del pueblo de Asís, que la lloró varios días. Fue canonizada por el Papa Alejandro IV en 1255. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Clara de Asís que nos enseñe a desechar las riquezas de la tierra para hacer tesoros en el cielo. Y para terminar nuestro noticiero, nos seguimos uniendo a la petición del Papa Francisco para el mes de agosto, que es orar por los trabajadores del mar. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.